Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este bonito top. Lo pueden tejer exactamente a su medida. Más adelante y durante el video les iré mencionando qué es lo que tenemos que hacer para que nos pueda quedar a nuestra medida. Pero en caso de que lo quieran tejer igual a este, de la misma manera les iré mencionando cuántos puntos hice, cuánto mide, y al final del video les voy a mencionar todas las medidas de este top. Para este proyecto voy a utilizar el mismo hilo que utilicé en el video anterior, que es 100% algodón y mide casi 2 milímetros de grosor aproximadamente, y mi gancho de 3 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo una pequeña pretina, que es esta parte de abajo. Aquí yo hice 12 cadenas y sobre esas tejí puntos bajos. Ahorita les voy a explicar cómo. Solamente quiero que vean el tamaño de esta parte. La pretina puede ser del grosor que ustedes gusten. Como les digo, yo hice 12 cadenas y sobre esas cada fila será de 12 puntos bajos. Si queremos la pretina un poquito más grande, puedo hacer 15 cadenas de inicio o 20, como ustedes gusten. Este top me llega aproximadamente abajito, un poquito más abajito de mi busto, alrededor de las costillas aproximadamente. Y si hacemos la pretina un poquito más grande, probablemente esto me quede un poquito más abajo de esa parte. Esta pretina que les menciono mide 5 centímetros de grosor. Vamos a comenzar tejiendo esta parte y una vez teniendo listo esto, vamos a comenzar a tejer hacia arriba. Vamos a iniciar formando un nudo corredizo. Tomamos nuestro hilo, yo lo hago de la siguiente forma. Le doy vuelta a 2 de mis dedos, esta hebra pequeña la paso por el centro y hago un ajuste, y con esta hebra pequeña puedo ajustar mi nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí y lo voy a ajustar a la medida aproximadamente del grosor de mi gancho, y voy a tejer las 12 cadenas que les mencioné. 1, 2, 3, como les digo, si quieren que la pretina esté un poquito más gruesa, pues van a tejer más cadenas. Si quieren hacerlo a la misma medida que yo lo voy a tejer, entonces hacemos las 12 cadenas. Terminando mis 12 cadenas, voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que aquí voy a comenzar a tejer, y haré una cadena extra para dar altura. Ahora, en la cadena donde tengo mi dedo, que viene siendo la segunda, voy a tejer el primer punto bajo de esta forma. En la siguiente cadena otro punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, y así voy a terminar mi primer fila. Si tejí 12 cadenas, entonces debo terminar tejiendo 12 puntos bajos. Estoy por terminar mi último punto bajo en la última cadena y será mi punto número 12. Ya tengo la primera fila, 12 puntos bajos. Siempre para iniciar con la siguiente vuelta, vamos a levantar con una cadena, giramos nuestro trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. En cada una de las filas debo siempre de tener 12 puntos bajos, porque así es como comencé con las cadenas. Hay que irlos contando para no equivocarnos. Ahora, para darle este pequeño efecto que se ve como un borde entre cada fila, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Regularmente al tejer un punto, tomamos el punto completo de esta forma. Cada punto tiene 2 hebras, una aquí por la parte de atrás y otro por la parte de adentro. Bueno, para este trabajo vamos a tomar la hebra que está aquí en el interior. Aquí es donde vamos a tejer el punto bajo. En el siguiente punto igual. En la hebra que está atrás de cada punto, ahí voy a tejer un punto bajo, en el siguiente igual, y así voy a terminar la fila. Cada una de las filas, todas se van a tejer de la misma forma. Aquí ya estoy por terminar mi fila, y siempre al terminar cada fila, en el último punto solamente lo voy a tomar completo. En cada uno de los puntos hemos tomado esta hebra que está en el interior o por arriba. Bueno, en el último punto vamos a tomarlo completo para que esto esté un poquito más reforzado.
Ya tejí mi último punto bajo, como les decía, levanto con una cadena, giro mi trabajo y nuevamente un punto bajo sobre cada punto, tomando únicamente la hebra que está en el interior o aquí en la parte de atrás de cada uno de los puntos. He llegado al último punto, como les decía, voy a tomar este punto completo porque es el último. Lo termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a seguir haciendo lo mismo. Siempre lo mismo en cada una de las filas. ¿Cuántas filas voy a tejer? La cantidad de filas que sean necesarias para cubrir toda la parte de enfrente de mi pecho, que es la medida aproximada donde lo vamos a realizar. Toda esta debe de cubrirnos la parte de enfrente y que dé ligeramente un poquito la vuelta. Nos lo probamos por enfrente y que esto quede un poquito dobladito por la parte de enfrente, porque vamos a tejer dos piezas exactamente iguales. Esta, por ejemplo, la voy a colocar en la parte de adelante y ahorita la que les estoy explicando cómo hacer, la vamos a colocar por la parte de atrás. Una vez que tengamos las dos piezas listas, las vamos a coser por los lados y así es como vamos a tener nuestro top o blusita corta. Como les decía, esto me llega un poquito abajito del pecho. Puedo medirme esa parte, el pecho por ejemplo, o alrededor de mis costillas aproximadamente. Si mide 40 centímetros, por ejemplo, voy a tejer la cantidad de filas hasta llegar a los 40 centímetros. Cuando las vaya tejiendo, pues voy a ir midiendo hasta llegar a esa cantidad, a esos centímetros, perdón. O si no tengo una cinta de medir o no quiero hacerlo de esa forma, voy a seguir tejiendo las filas y esta parte yo me la voy a ir midiendo abajito de mi pecho más o menos, y hasta que tenga la cantidad de filas aproximadas, que esto me cubran toda la parte de enfrente, hasta ahí voy a dejar de tejer y todo este ancho será para la parte de enfrente y otra pieza igual para la parte de atrás. Si quieren tejerlo a la misma medida que yo estoy tejiendo ahorita, esto mide 34 centímetros de ancho y en total son 64 filas. Aquí apenas llevo 4 filas, voy a llegar hasta 64. Es toda esta pretina. Esto es para una talla entre chica y mediana, un poquito más grande, ligeramente más grande que la chica. De sostén, si les sirve, la medida es aproximadamente un 34B de ancho, ya con el top todo completo. Bueno, ya que tenemos esta información, vamos a seguir tejiendo la cantidad de filas que vamos a necesitar. Todo de la misma forma, siempre levantamos con una cadena, giramos el trabajo y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto, tomando únicamente la hebra interior o la que está aquí en la parte de atrás de cada punto. El último punto, recuerden que siempre se va a tomar completo. Lo termino, levanto con una cadena y voy a continuar con otra vuelta. Ya terminé la pretina, que como les decía son 64 filas de puntos bajos en total. Es normal que esto mida un poco menos que la cantidad que les había mencionado. Por ejemplo, en esta pieza que ya tengo terminada, toda esta parte mide 34 centímetros. Esta, que todavía no termino de tejer, mide 33 centímetros. Es muy normal que al momento de que comenzamos a tejer, el tejido principal comience o tienda a estirarse un poquitito. Así que ese centímetro que me falta es porque me falta tejer toda la parte de arriba y eso hará que se estire ligeramente. Bien, tenemos la pretina, ahora vamos a tejer la parte de arriba. A la medida que ustedes la hayan hecho, todos los pasos son exactamente iguales. Aquí terminé la última fila de puntos bajos. Voy a levantar con una cadena, pero ya no voy a tejer aquí, ahora voy a tejer arriba. Voy a tejer un punto bajo por cada fila. Aquí los puntos no están muy visibles como aquí. Aquí ya sabemos que tejemos un punto bajo sobre cada punto. Aquí los puntos están de lado. Entonces no es difícil, pero no se ven tan exactos como aquí. Voy a tejer un punto bajo sobre cada fila. Es decir, aquí tengo esta fila de puntos. Sobre esa voy a tejer
un punto bajo. Aquí está otra fila de puntos bajos, entonces en este espacio voy a tejer otro punto bajo. Aquí está otra fila de puntos bajos, entonces aquí un punto bajo. En la siguiente fila de puntos bajos, un punto bajo. Hay que tratar de hacer los puntos a la misma altura, no dar los puntos tan abajo, por ejemplo aquí, para que no nos quede este huequito, este espacio abierto. Voy a tratar de tomar estas hebras que están aquí en la parte de arriba y aquí voy a tejer mi punto bajo. Si en total tengo 64 filas de puntos altos aquí en la pretina, entonces en estos puntos bajos que estoy tejiendo aquí arriba, tengo que tener en total 64. Así que voy a ir tejiendo un punto bajo por cada fila, como les mostré, y los voy a ir contando para que me queden los 64. Ya terminé la fila de puntos bajos, es toda la parte de arriba, toda esta línea. Tejí los 64 puntos. Como les decía que aquí tenía 64 filas, entonces aquí arriba tengo que tener 64 puntos. Al terminar la fila voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y vamos a empezar a tejer con el punto arroz. Ya tejí la cadena para levantar. El punto arroz es lo más sencillo, es tejer un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, así durante toda la fila. Aquí tengo el primer punto. Vamos a tomar este punto que está aquí en la esquina. Voy a tejer un punto bajo, así es como voy a comenzar. Lo termino y en el siguiente punto haré un punto alto. Tomo hebra, inserto el gancho, cierro por 2 y luego por otras 2. Termino en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto un punto bajo. Después un punto alto. Esto es el punto arroz. Vamos a seguir tejiendo así durante toda la vuelta para cuando vayamos a tejer la siguiente fila mostrarles cómo es que queda y cómo es que se va a iniciar la siguiente vuelta. Por lo pronto así vamos a seguir. Ya estoy por terminar mi primer fila de punto arroz, me falta el último punto. Aquí tejí en el penúltimo un punto bajo, entonces el último será un punto alto. Al terminar, terminé aquí con un punto alto, levanto con una cadena, giro mi trabajo y como aquí terminé con un punto alto, ¿cómo voy a saber con qué voy a iniciar? Pues bueno, terminé con un punto alto, entonces en esta esquina que está encima del punto alto último de la fila anterior, voy a tejer un punto bajo. ¿Qué sigue? Un punto alto. ¿Cómo puedo asegurar que sigue el punto alto? Porque abajo está un punto bajo. Aquí terminé la fila con un punto alto. Aquí estoy comenzando con un punto bajo sobre este punto alto. Entonces en el siguiente punto, que es un punto bajo, sigue tejer arriba un punto alto. Y de aquí ya todo es igual, punto alto, punto bajo, punto alto. Y se van a ir dando cuenta que abajo va quedando lo contrario, es decir, si aquí estoy tejiendo un punto alto es porque abajo hay un punto bajo. Y así es como los podemos ir identificando. Vamos a terminar de la misma manera toda esta fila. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta completar 17 filas en total con este punto arroz. Aquí apenas llevo una, estoy comenzando con la segunda. Voy a seguir tejiendo hasta tener 17. Esas 17 filas que voy a tejer hacia arriba son aproximadamente 10 centímetros, que es esta parte. Solamente esas 17 filas. Ese punto arroz es lo que hace que se vea esta forma, esta textura en nuestro tejido que queda muy bonito. Al tejer las 17 filas nos va a quedar algo así, como esta parte. Solamente voy a seguir tejiendo igual. Y también podemos tejer, si lo van a tejer a la misma medida que yo, como les digo, son 17 filas. Pero si lo están tejiendo en una talla más chica o más grande, pueden tejer la cantidad de filas que sean necesarios hasta que toda esta parte les cubre la parte del pecho o la parte del busto. Como les decía, esto me llega abajito del pecho, a las costillas aproximadamente.
Entonces esta parte me va a cubrir el pecho, un poquito el busto. Y esta parte de arriba, estos triangulitos quedan encimita del busto. Aquí termina más o menos y a partir de aquí es como el escote. Entonces vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias hasta cubrir aproximadamente la parte del busto. Terminé las 17 filas de puntos en punto arroz. Al llegar aquí o a las filas que vayan a necesitar para darle este largo a su top, lo siguiente que vamos a hacer es darle la forma aquí al escote. Aquí terminé mi última fila. Igual voy a levantar con una cadena, giro mi trabajo y voy a seguir tejiendo igual, pero solamente hasta la mitad. Si yo aquí tengo 64 puntos en total, lo voy a dividir en 2, que serían 32. Voy a tejer solamente 32 puntos, comenzando igual. Aquí tengo un punto alto abajo, entonces voy a iniciar con un punto bajo. En el siguiente sigue un punto alto, después un punto bajo y así voy a seguir hasta llegar a la mitad, que en mi caso serían 32 puntos. Ya terminé los 32 puntos, que son la mitad de todo esto. Al llegar aquí voy a levantar con una cadena. Solamente vamos a tejer en esta parte. Al terminar esta parte vamos a tejer exactamente lo mismo en este otro lado. Primero comenzamos aquí. Terminé, levanto con una cadena, giro mi trabajo y me voy a brincar 2 puntos solamente cuando inicie de aquí del centro hacia afuera. Es decir, ¿qué puntos me voy a brincar? Aquí normalmente, como terminé con un punto alto, aquí tejería un punto bajo. Pues bueno, me voy a brincar este, que es el de la esquina de donde sale esta cadena, este y el siguiente. Aquí tampoco voy a tejer, me brinco hasta este. ¿Qué punto tengo aquí? Un punto alto. Me brinco 1, el de la mera orillita que está aquí en la esquina, 2, me brinco al tercero, aquí un punto alto, entonces encima voy a tejer un punto bajo. Como ya tengo mi punto bajo, entonces en el siguiente un punto alto, en el que sigue un punto bajo y así voy a terminar esta fila. Estoy por terminar la fila. Aquí al terminar me quedan 2 puntos. Me voy a brincar el penúltimo punto, ahí no voy a tejer nada. Me voy a brincar hasta el último y ahí es donde voy a tejer. Aquí tengo un punto alto, entonces el último que voy a tejer será un punto bajo. Me brinco el penúltimo, me voy al último y ahí voy a tejer el punto bajo. Siempre haremos lo mismo para terminar la fila. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y siempre que voy a iniciar de afuera hacia adentro, solamente me voy a brincar un punto. Me brinco el primer punto, que sería este que está aquí en la esquina. Me voy al segundo. ¿Qué tengo en el segundo punto? Un punto alto. Entonces, ¿qué voy a tejer encima? Un punto bajo. Después del punto bajo sigue un punto alto. Después un punto bajo. Y así me voy a ir por toda la fila. Estoy por terminar la segunda fila. De aquí arriba. Voy a terminar aquí. Igual como lo hice acá en la esquina. Me brinco el penúltimo punto. Me voy hasta el último. Como aquí tejí un punto bajo, entonces el último punto es un punto alto. De esta forma. Aquí queda el espacio del punto que me acabo de brincar. Pero al momento que vayamos tejiendo, esto se va inclinando un poquito y no se van a notar estos espacios. Levanto con una cadena, giro mi trabajo. Para comenzar con la siguiente fila, como les había mencionado, cuando inicie del centro hacia afuera, me voy a brincar 2 puntos. El que está aquí en la esquina y el que está el segundo punto. Aquí hay un punto alto, entonces encima voy a tejer un punto bajo. Me brinco 1, 2, en el tercero, punto bajo, el siguiente, punto alto, el siguiente, punto bajo, y así voy a terminar la fila. He llegado al final nuevamente, de este lado en la esquina, me brinco el penúltimo punto, me voy al último punto, hago un punto bajo, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a continuar tejiendo exactamente lo mismo en cada una de las filas. Lo mismo que acabamos de ver que hacemos aquí
en este centro, y lo que hacemos aquí en la orilla es lo que vamos a hacer durante todas las filas hasta que esto vaya disminuyendo. Cuando esta parte vaya quedando un poco más pequeña, como aquí, les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para poder tejer los tirantes. He terminado de tejer toda esta parte, así es como se ve esta inclinación por ambas orillas. Ahora, después de esto sigue tejer el tirante. Aquí ya la parte de arriba está muy pequeña. Para que me quede un poquito más centrado, voy a tejer en el centro un punto bajo. Para comenzar a tejer cadenas, y después de tejer las cadenas voy a bajar con un punto bajo en cada una de las cadenas y debo de cerrar aquí con un punto deslizado. Entonces comienzo con las cadenas. Voy a tejer 70 cadenas en total, que todo el tirante ya cuando realice los puntos bajos medirá 33 centímetros aproximadamente. Pueden tejer más cadenas o menos cadenas, las que ustedes consideren necesarias. Yo voy a tejer 70. Tal vez no sea necesario tejer demasiadas, ya que como esta parte va por atrás y esta parte va por enfrente, cada parte, cada esquinita tendrá un tirante. Entonces esto lo vamos a amarrar por la parte de arriba y se puede ajustar perfectamente a nuestra medida. Pero igual, como les digo, pueden tejer más cadenas si lo desean, así es como nos debe de quedar el tirante. Al terminar las 70 cadenas o las que ustedes vayan a tejer, vamos ahora con los puntos bajos. Aquí tengo la última cadena, voy a colocar mi dedo para saber que voy a comenzar a tejer. Hago una cadena más y en esta cadena donde tengo mi dedo voy a tejer el primer punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Debo de tener en total 70 puntos bajos porque tejí 70 cadenas. Al terminar todos los puntos bajos en las cadenas, para cerrar, aquí tengo el top, aquí está el tirante, voy a cerrar aquí a un ladito con un punto deslizado, de esta forma. Estiro aquí y ya puedo cortar este hilo. Lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a tejer aquí. Voy a insertar mi gancho en el primer punto aquí en la esquina. Voy a pasar mi hilo por ese punto. Aquí lo que tenía era un punto bajo. Para no tejer un punto alto aquí en esta orilla, voy a levantar con 2 cadenas, 1 y 2, para que estas 2 cadenas cuenten como el primer punto alto. Después, en el siguiente es un punto alto en la parte de abajo. Entonces, como aquí ya tengo un punto alto, en el siguiente sigue a ser un punto bajo. Lo termino, en el siguiente un punto alto, lo termino y en el siguiente un punto bajo. Exactamente lo mismo que hicimos en la parte de este lado lo vamos a tejer aquí. Voy a tejer aquí igual mis 32 o mi mitad de puntos y voy a comenzar a hacer las disminuciones brincándonos 2 puntos cuando iniciemos en este lado, un punto cuando iniciemos aquí. Al terminar toda esta parte vamos a tejer el tirante. Para comprobar que nos esté quedando igual lo vamos a colocar a la mitad, lo doblamos y conforme vayamos tejiendo aquí nos tiene que ir quedando a la misma medida. Y cuando terminemos de hacer esta parte con el tirante vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Como les digo, yo ya tengo una hecha. Esta sería mi primer parte y esta que estoy haciendo es la segunda. Al terminar las 2 piezas, aquí tengo una, aquí tengo la segunda, las vamos a unir. Vamos a elegir qué lado queremos que sea el derecho y qué lado sea el revés. Por ejemplo, yo esto que tengo aquí, quiero que sea el derecho, lo que vaya por fuera. Entonces lo voy a poner hacia adentro, para que al momento de que termine de coser estos lados, poder ponerlo al derecho y ahora sí quede la vista que quiero hacia afuera. Los vamos a poner juntas, las 2 piezas que estén derechas. Pueden colocar ganchitos, alfileres, lo que ustedes gusten para que estas piezas no se les vayan a mover. Una vez que ya las colocamos de esta forma, vamos a utilizar aguja lanera y un poco de este mismo hilo para comenzar a coser. Voy a dar la primera puntada en esta orilla
Aquí será muy fácil porque tenemos los puntos muy visibles. Entonces voy a tomar esta esquina con la esquina de la parte de atrás y voy a estirar. Voy a dejar esta hebra aquí para poder asegurar que no se vaya a soltar y esconderla al final. En el siguiente punto voy a pasar la aguja por este punto y por el siguiente punto de este lado. Y lo voy a estirar. Voy a ir realizando así puntadas por toda la orilla hasta llegar aquí a la parte de arriba de este lado. Que llegue justo aproximadamente donde comenzamos con las disminuciones. A partir de ahí ya no vamos a seguir cosiendo. Esta parte va a quedar un poquito abierta. Igual nos podemos ir midiendo esta parte, por ejemplo, coser hasta aquí. Me lo voy a medir y si hasta ahí me queda correctamente, hasta ahí dejo de coser y voy a asegurar las hebras de hilo que me sobraron. Pero si considero que está muy flojito de aquí arriba, pues bueno, voy a seguir cosiendo un poquito más. Voy a seguir cosiendo esta parte. Cuando termine haré lo mismo de este otro lado y les voy a mostrar qué tal se ve. Ya lo he cosido por ambos lados, así es como se ve por la parte de adentro. Y cuando lo ponga al derecho, así es como se ve, como esta parte. Se ve parejo, no se ve esta pequeña costura que acabamos de hacer. Al momento de medirnos este top, o ya poder usarlo, nos quedará un poquito ajustado. Este se pone por encima, ya que está pequeño. Pero si no queremos que esté tan ajustado al momento de probarnos este top o cuando lo vayamos a usar, en lugar de coser ambos lados, podemos colocarle botones. Aquí, por ejemplo, podemos coser esta parte. Acá colocar algún zipper o cierre para que nos lo podamos poner de lado y aquí subir y cerrar. O colocarle botoncitos en la orilla cuando nos lo vayamos a poner igual de ladito y aquí vamos a cerrar. O de esta forma, como les digo, queda muy bien. Yo ya me lo probé, si entra, no queda demasiado ajustado, estira un poquito. También depende un poquito del hilo que utilicemos, pero queda perfecto. Pero esa es la segunda opción que puedo darles en caso de que no quieran que esté muy ajustado o un poquito difícil de ponérnoslo. Solamente nos resta esconder estas pequeñas hebras de hilo que nos quedaron aquí. Voy a colocar esta hebra de hilo en mi aguja lanera. Y primero aquí en una hebra voy a realizar un pequeño nudito para que esto no se vaya a soltar. Al terminarlo voy a esconder esta hebra de hilo pasándola de un lado a otro. Ya que escondimos todas las hebras de hilo sobrantes, ahora sí vamos a voltear este top al derecho para que nos quede la costura de esta forma. E igual del otro lado. Y ya solo nos resta ver qué tal nos queda. Al momento de medirnos este top, los tirantes, tiene uno cada lado. Nos lo vamos a ajustar en la parte de arriba a la medida que nos parezca mejor. Las medidas de este top son 70 centímetros en toda la circunferencia, toda la vuelta de este top. Así en esta parte de enfrente mide 34.5 centímetros aproximadamente. De alto en esta parte mide 25 centímetros, en la parte del centro 16 centímetros. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.